es para la lectura, ¿verdad? Bien. Pues vamos a empezar con esta primera, bueno, tenemos ejercicio de reading. Recuerden que siempre va primero con desglose y luego con audio. Muy bien, el título es Got bumped from a flight. Got bumped from a flight. Recuerden, get bumped from a flight. Cuando te corren de un vuelo es porque el vuelo, the flight was overbooked. Okay, so you have to go, you have to leave, pero nada más te pueden correr porque sí, ¿verdad? Hay alguna compensación. Les platicaba ayer. Ahorita vamos a escuchar qué es lo que sucede en esos casos. Maybe it's not so bad after all. Okay. After all es una expresión que significa después de todo, ¿no? O como al final no es tan malo. Quizá al final no es tan malo que te saquen del vuelo. As most travelers know, okay, most travelers know, como la mayoría, ¿sí? Esta palabra as significa como, ¿ok? Como la mayoría de los viajeros, travelers, know, saben, airlines commonly overbook flights because of the large and predictable number of no-shows. Quiere decir, gente que no llega, no se muestran, no aparecen. ¿Ok? Entonces, las aerolíneas comúnmente overbookean los vuelos porque hay mucha gente que no llega. People who have reservations but don't show up for the flight, okay? They don't arrive to the airport. They don't get to the flight. Overbooking helps airlines limit the number of empty seats, empty vacíos, seats, asientos, on their flights. ¿Ok? Para eso hacen el overbooking, to avoid empty seats. However, if a flight is overbooked, some passengers with confirmed reservations have to get off the plane. ¿Ok? Otra vez. However, if a flight is overbooked, sin embargo, si el vuelo se sobrevende, some passengers, algunos pasajeros con reservaciones confirmadas, with confirmed reservations, have to get off the plane. Have to get off. Acuérdense, get on, subirse, get off, bajarse. Getting bumped isn't always a bad thing, ¿ok? No es siempre una mala cosa. However, there is a growing number of passengers, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Growing, creciente, creciendo. Number of passengers. Hay un número creciente de pasajeros who feel lucky, que se sienten con suerte if their flight is overbooked. Les gusta, se sienten con suerte cuando se sobrevende el vuelo. Why? Because airlines have to provide passengers with cash, okay? They give them cash, free flights, buenísimo, free flights, hotels, and or meals, comidas, okay? To compensate them for their inconvenience, okay? So if you get bumped from a flight, the airline can provide you, again, with cash, flight tickets, okay, free flights, wherever you want to go, hotels, and meals to compensate. In fact, esta es una expresión que significa de hecho, in fact, airlines usually ask for volunteers, o sea, piden o requieren voluntarios to get off an overbooked flight, o sea, para que se salgan de un vuelo sobrevendido. In exchange for those perks. Perks quiere decir ventajas. O sea, en cambio, ¿sí? O sea, les piden voluntarios a cambio de estas ventajas que acabamos de mencionar. ¿Ok? And, aquí vamos, and many passengers say, sure. Y muchos pasajeros dicen, claro, seguro. And happily deplane. ¿Okay? Y con gusto se bajan del avión. Some people even make a habit of choosing flights that are likely to be overbooked. Otra vez, some people, algunas personas, even make a habit, incluso hacen un hábito
of choosing flights, de escoger vuelos, that are likely, quiere decir que suelen o que es probable que be overbooked, que se sobrevendan, ¿verdad? Just so they can volunteer. Solamente para poderse voluntariar, ¿ok? A decir, yo me bajo, ¿ok? Es lo tremendo, ¿verdad? O sea, así de buenos están las ventajas de un vuelo sobrevendido, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Con esta primera lectura, ¿alguna palabra que quieran que repita el significado? ¿Que no quedara clara? Ok, vamos con la siguiente lectura. Vamos bien de tiempo. Driver blames. ¿Qué quiere decir blame? Es un verbo. Blame significa culpar. ¿Ok? Driver, un conductor, blames GPS for train crash. ¿Ok? Un conductor culpa al GPS por un choque con el tren. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Aquí es donde sucedió. Bedford Hills. ¿Ok? Last night, Edward Carter, 43 years old, of White Plains, este es el lugar de donde él es, told, que es el pasado de tell, que significa decir. Entonces, told police that his car's global positioning system, le dijo a la policía que el de su carro, el Global Positioning System, o sea, GPS, eso significa GPS, ¿ok? Global Positioning System. Le dijo a la policía que su GPS instructed him, le instruyó, to make a wrong turn, una vuelta equivocada, wrong, errada, ¿ok? Wrong turn directly onto the train tracks, directamente hacia the train tracks, o sea, las vías del tren, en Bedford Hills. When he turned, cuando volteó, his car became stuck on the track. Cuando volteó su carro, became stuck, se convirtió en atorado o se volvió atorado, o bien se atoró, ¿ok? On the track, en la vía. And he had to abandon the car. Sí, su carro se atoró y tuvo que abandonar el coche, no se pudo quedar ahí. Y luego dice, in a statement, que quiere decir en una declaración, the police, the man said he was driving north, okay, he was driving north with his son on the Sawmill Parkway. Ese es el nombre de la avenida, ok. Sawmill Parkway, así se llama, es esta. Bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero es justamente este, Sawmill Parkway. At about 8 p.m. Eso es lo que él declaró, que él estaba manejando con su hijo por Sawmill Parkway a esa hora. They planned to go to a restaurant on Route 117, okay? They had the plan to go to a restaurant. Following the instructions, okay? Siguiendo las instrucciones from his GPS unit, su unidad de GPS, he exited. Exit quiere decir salir o salida. Entonces, he exited, salió the Parkway, o sea, la avenida Parkway, at Green Lane. En Green Lane, siguiendo las instrucciones de su GPS, él tomó la salida. Ok. But then, pero después, instead of, ¿qué quiere decir instead of? Instead of, en lugar de, ok, instead of, en lugar de driving to Route 117, de manejar a la ruta 117, and turning right there, y dar vuelta a la derecha ahí, he made a very wrong turn. ¿Sí? Cometió una vuelta muy equivocada. He turned right at the railroad tracks. ¿Sí? Aquí está el mapita, miren. Se suponía que él daba vuelta en Green Lane, pero en vez de meterse a la avenida, da vuelta y se atora con las vías del tren. ¿Ok? He turned right at the railroad tracks. Railroad quiere decir las vías del camino o las vías del tren. The man and his son tried to move the car off the tracks, trataron de quitarlo, but they couldn't, pero no pudieron. Could es el pasado de poder. They couldn't, no pudieron.
Shortly afterward, o sea, poco después, shortly afterward, a Metro North commuter train, un tren de Metro North commuter, hit, le pegó Mr. Carter's car. Le pegó al carro de Mr. Carter. Luckily, fíjense la pronunciación, luckily, there were no deaths or injuries. Por suerte no hubieron muertos o muertes o heridos, ni muertos ni heridos. Please say that drivers need to pay attention to the road, al camino, not the GPS unit. Okay? Fue un accidente que sucedió acá y pues esa es la descripción del accidente. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Mario, la palabra shortly afterward, ¿cómo es? Muy bien. ¿Qué Shortly significa? afterward. Significa Yes. poquito tiempo después. Poco tiempo después. Ok, Sí. gracias. Por nada. Shortly afterward. Poco tiempo después. Vamos a escucharlo ahora con el audio fluido, corridito, para ver cómo sería esta lectura. Ok, aquí ya tenemos igual el video donde normalmente nos quedamos. Pero vamos a escuchar ahora sí estas dos historias y ver cómo sería escucharlo con un inglés más fluido, ¿verdad? Muy bien, aquí estamos. Me parece que estas son las lecturas. Ok. Vamos, atención, díganme si se escucha, porfa. Listen. Sí, muy bien. Muy bien. Me voy a mutear yo. Ya no voy a ayudar, ya no voy a apoyar. Vamos a leerlo corridito. Hasta que se termine. Adelante. Ya, voy a ver si puedo hacer esto pantalla completa para que se vea más grande. Se aprecie mejor. Ahí está. Got bumped from a flight? Maybe it's not so bad after all. As most travelers know, airlines commonly overbook flights because of the large and predictable number of no-shows, people who have reservations but don't show up for the flight. Overbooking helps airlines limit the number of empty seats on their flights. However, if a flight is overbooked, some passengers with confirmed reservations have to get off the plane. Getting bumped isn't always a bad thing, however. There's a growing number of passengers who feel lucky if their flight is overbooked. Why? Because airlines have to provide bumped passengers with cash, free flights, hotels, and/or meals to compensate them for their inconvenience. In fact, airlines usually ask for volunteers to get off an overbooked flight in exchange for those perks, and many passengers say sure and happily deplane. Some people even make a habit of choosing flights that are likely to be overbooked, just so they can volunteer. Driver blames GPS for train crash. Bedford Hills. Last night, Edward Carter, 43, of White Plains, told police that his car's global positioning system, GPS, instructed him to make a wrong turn directly onto the train tracks in Bedford Hills. When he turned, his car became stuck on the track, and he had to abandon the car. In a statement to the police, the man said he was driving north with his son on the Sawmill Parkway at about 8 p.m. They planned to go to a restaurant on Route 117. Following the instructions from his GPS unit, he exited the parkway at Green Lane. But then, instead of driving to Route 117 and turning right there, he made a very wrong turn. He turned right at the railroad tracks. The man and his son tried to move the car off the tracks, but they couldn't. Shortly afterward, a Metro North commuter train hit Mr. Carter's car. Luckily, there were no deaths or injuries. Police say that drivers need to pay attention to the road, not the GPS unit. Not the GPS unit, ¿verdad? Hay que ponerle atención al camino y no al GPS. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí mismo una visibilidad más clara de la lectura y me gustaría pedirle a ver quiénes andan por aquí. Bueno, ya están todas, me parece. Me faltará, si acaso, oh, sí están todas. Vamos a pedirle, por favor, a Daniela, si me ayudas, Dani, vamos a leer, por favor, esta primera parte, ¿sí? Desde el título Got Bumped from a Flight, vamos a leerlo todo hasta este punto donde dice plane, ¿ok? Primer párrafo, ¿de acuerdo? Aquí te lo voy a marcar. Hasta aquí, por favor. ¿Sale? Adelante, Dani.
¿Sí puedes abrir tu micro? Ahí está. Sí. Bien. Got bumped from a flight. Got bumped from a flight. Ujú. Maybe it's not so bad after all. As most travelers know. As most travelers. Ok. As most travelers know. ¿Seguimos? As most travelers know, airlines es que me lo tomo. Commonly overbook flights because of the large and predictable number of no-shows. No shows. People will have reservations but don't show up for the flight. Overbooking helps airlines limit the number of empty seats on their flights. However, if a flight is overbooked, some passengers with confirmed reservations have to get off the plane. Muy bien. Have to get off the plane. Excelente. Thank you very much, Daniela. Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente párrafo, por favor. Andrea. Getting bumped hasta inconvenience, porfa. Okay. Getting bumped isn't always a bad thing. However, there is a growing number of passengers who feel lucky if their flight is overbooked. Why? Because airlines have to provide bumped passengers with cash, free flights, hotels, and or meals. To compensate Es una T. them for their convenience. To compensate them for. To compensate them for their inconvenience. Inconvenience. Muy bien. Inconvenience. Eso es, inconvenience, ¿verdad? O sea, les tienen que dar ahí algo para compensar todo el inconveniente. Muy bien, Andrea. Thank you very much. Vamos con Corina, por favor. Desde aquí, desde la palabra in fact, airlines, hasta volunteer. Hasta que se termine el párrafo, por favor. Voy. In fact, airlines usually ask for volunteers to get on Overbooked. overbooked Flight. Flights in exchange for those park and many passengers say sure. And happily decline. ¿Le sigo? Some people ever make a habit of choosing flights that are likely eso, to be overworked. Okay. Just so they can volunteer. Eso es, volunteer. Muy bien. Bien, thank you very much, Cori. Vamos a continuar ahora, por favor, con Ana. Si podemos, Ana, abrir micro. Y vamos a leer hasta la palabra car desde el inicio del título. Por favor. Driver ¿De qué planes. La segunda, sí. Driver planes. Ok. ¿Me lo puedes hacer más para acá? Es que no veo. No traigo mi libro ahorita. Ok. ¿Lo ves mejor así? Sí. Ok. Adelante. Dice, last night, Edward Carter, 49
43 43, muy bien, 43. 43 of white planes told police that these cars global Positioning, positioning system GPS instructed instructed him to make a wrong turn directly onto, onto the train. onto a train track in Bedford Muy bien. Hills. Heels, excelente. When he turns, his car became stuck on the track, and he had to abandon the car. Muy bien. He had to abandon the car. Excelente. Thank you very much. Vamos, por favor, ahora con... Déjame ver rápidamente aquí en la lista. Ok, nos queda por participar Cristi e Hilda. Vamos, por favor, con Hilda. Si me haces favor, vamos a leer hasta aquí, hasta Green Lane. Ok, in a statement, hasta Lane. Okay. In a statement to the police, the man said he was driving northward his son on the South Mill Parkway at about 8 p.m. They planned to go to a restaurant on road 117. 170. 17 con N. 17. 7, eso es. Following the instructions from the GPS unit, he exited the parkway at Green Lane. At Green Lane, muy bien. Aquí nada más, ojo, instructions, como con una O. Instruction. ¿Cómo? Eso, instructions, así como con una O. Instruction. Eso Okay. es. Muy bien, at Green Lane, ¿verdad? Excelente. Hasta ahí llegó, hasta Green Lane el señor. But then, Cristi, ¿qué pasó después? Para que nos termines de contar. But then, inside of driving through Route 117 and turning right there, he made a very wrong turn. Very wrong turn. He turned right at the railroad tracks. The man and his son tried to move the car off the tracks. Off the track? But they couldn't. But they couldn't. But they couldn't. Muy bien. Shortly of their work, Metro North commuter train hit Mr. Carter's car. Muy bien. Luckily, there were no deaths or injuries. Deaths or injuries. Muy bien. Police say the drivers need to pay attention to the road, not the GPS unit. Muy bien. Ojo, police say that drivers need to pay attention to the road, not the GPS unit. Muy bien. Perfecto. Buen trabajo. Vamos entonces a pasarnos al ejercicio de las preguntas, ¿ok? Bien. Based on the reading and your own ideas, discuss the following topics. Number 1, why do you think airlines overbook flights? A ver, un poquito, vamos a ponernos en práctica, a ver si alguien se anima. Why do you think airlines overbook flights? Why? ¿Alguien se quiere animar? Es un poquito ya ahora sí como abrir el foro a que ustedes hablen, ¿verdad? Ya no nada más repetir,
sino razonar una respuesta, ¿verdad? Si yo les pregunto why, la respuesta probablemente sea because. ¿Por qué creen que las aerolíneas overbookean los flights? Why do you think airlines overbook flights? Because airlines have to provide pumped passengers with cash. ¿Sería eso? Ok, Oh. eso es una consecuencia de que los vendan, ¿verdad? Pero vas bien, nada más la pregunta es, ¿por qué crees que los sobrevenden en un principio? Why do you think that the airlines overbook the flights? ¿Por qué sobrevenderlo, Cristi? Si quieres, dime la respuesta en español y yo te ayudo a configurarla en inglés. Ay, Cristi. Yo tengo una, pero no sé. Verana. Sí. Because, ¿cómo se dice ganar? Earn, ¿Sí? earn, o sea, de dinero, earn. Sí. Así, earn, así, E-A-R-N, earn. Ujú. Because earn money. Ok, pero ¿quién? Acuérdate que el verbo siempre va a una persona o a una cosa. Las The aerolíneas, o sea, las okay, aerolíneas. because ganan. airlines Because airline earn money. earn money. Very good, because they earn money if they sell all the tickets. Okay, Andrea, what is your answer? What do you think? No sé si está bien, pero iba a decir because they think They think. to the people don't, ¿cómo se dice abordar? O Board. no, bueno, que no van a comprar que no van a ir al viaje o que van a faltar. Ok, because they think, aquí en vez de to people diríamos that people, que la gente, because they think that people are not going to show up. ¿Te acuerdas del going Ok. to? Que lo veíamos hace unos días, el be going to. Ujú. Because they Sí. think people are not, este es uno con negación, are not going to show up, es el verbo, no van a llegar, ¿verdad? Ok. Because they think people are not Gracias. going to show up. Muy bien, gracias a ti. Question number 2. Are there some advantages? Advantages, ventajas, okay? Are there some advantages of getting bumped from a flight? What are they? ¿Cuáles son las ventajas de que te corran o que te saquen de un vuelo? Who wants to answer? Creo que ahí sí va lo que dije Ahora antes. sí, ¿no? la respuesta, ¿cómo sería? Because airlines pumped passengers with cash, free flights, hotels, and Cash. the others. And the other thing, compensation, cash. Yes. Bueno, aquí la pregunta es, what are they? ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, la respuesta ya no la empezarías con because, porque ya no me estás dando una razón, me estás diciendo cuáles son. Entonces, what are they? Ahí lo diríamos así. Hotels, así como lo dijiste, Cristi. Hotels, cash, free flights, and meals. ¿Ok? Vamos a decirla, Cristi. What are the compensations, Cristi? Hotels, Hotel. cash, free flights, And meals. meal. Very good. Entonces yo ya te pregunto, ¿cuáles son? Y tú me las listas, porque esa es la manera de responder esa pregunta, ¿verdad? Muy bien. Andy, ¿sigues con la mano levantada? ¿Quieres participar en esta respuesta? Sin problema. No, perdón, la dejé levantada. Ok, sí, pues se te va a cansar el brazo. Ah, no te creas. Ok, muy bien. Number 3. A ver, anímense que no pasa nada, ¿eh? Si no la... O sea, yo les ayudo a estructurar la respuesta. What are some advantages of GPS system? ¿Cuáles son algunas ventajas? Otra vez la palabra advantages of GPS systems. And what are some disadvantages, según ustedes? What are some advantages of GPS Yo systems? tengo una. Ujú. Lo voy a decir en español porque no sé decirlo en inglés. Mm. Hasta donde yo sé,
es más fácil encontrar una ubicación. Muy bien, vamos a enfocarnos en esa Entonces respuesta. sería Es más fácil. Siempre tenemos que ubicar con un sujeto, ¿verdad? Aunque el sujeto sea un pronombre, ¿sí? Aquí tu respuesta empezaría con it is. ¿Cómo se dice fácil en inglés? easy. Easy. Ok, fíjate muy bien, la palabra la voy a mandar al chat. Easy. Termina con consonante Y. No sé si te acuerdas, hace un par de lecciones, cuando tengo consonante Y, quito la Y y la cambio por una I latina y agrego ER. Entonces aquí sería, para decir más fácil, decimos easier. Easier. Muy bien, entonces, it is easier. It is easier. ¿Qué es más fácil? Encontrar una ubicación. Ok, encontrar decimos find. Ok, Find. entonces, it is easier to find. Completa To en find. inglés. What? It is easier to find ¿Cómo decimos ubicación? ¿Te acuerdas? ubication. Ok, parecida, pero es como con locación. Location. Location. Completa, ¿cómo sería? It is easier. Ujú. ¿Cómo dije? To find To find. No. a Location. location. Muy bien, una ubicación. ¿Verdad? Very good. It is easier to find a location. ¿Te fijas, Ana, cómo ya empezamos a poner en práctica cosas que ya vimos como los comparativos? ¿Verdad? Más fácil. Sí, ahí un buen puntito, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la última pregunta para quedarnos dentro del tiempo. Y aparte que ya nos pasamos un poquitín. Number 4. Do you prefieres GPS systems, online maps with instructions, or paper maps? What do you prefer? GPS systems, online maps with instructions, or paper maps? I like Online maps. Bien, a ver, primero vamos con Cori, luego con Hilda. I like. I like GPS. For instructions. Okay. For instructions, puedes terminar con when I drive, por ejemplo. Cuando yo manejo. When I am drive. Ok. Bueno, Okay. Por ahí va tu respuesta. Yo prefiero el GPS con instrucciones cuando manejo. Sí. Vamos a refrasearla, por favor. I like GPS. Ajá. I like GPS. With instructions. With instruction. When I drive. When I drive. When I drive. Muy bien. Drive. Drive. Eso, con D al final. Ok. Drive. I like GPS with instructions when I drive. Te la mando al chat para que la veas. Y Es lo que te iba a decir. Ok, ahí te la pongo. Si quieres repetirla una última vez para pasar con Hilda. Sí. Ahí va. A ver, pónmela, por favor. Ya la Es que mandé, no lo la veo. mandé aquí al chat del Zoom. ¿Sí la ves? Ahí la Es que, ¿sabes qué? Estoy con el teléfono, como le falla la cámara a Bueno, no te preocupes. la laptop. Te la voy a compartir por WhatsApp. Ahorita mientras vamos con Hilda y ahorita me repites tu respuesta, Cori. ¿Sí? Okay, Hilda, sí. a ver, ¿tú cómo lo dirías? Ay, es que yo prefiero el online maps. Ok, entonces hay que decir I prefer. I prefer Prefer what? online maps with instructions. For instructions. Bueno, vámonos ya, bueno. Cori, todavía tienes el micrófono abierto. Pero si quieres, muy bien, Hilda, vamos a repetir. I prefer online maps with instructions. with instructions. ¿Ok? With instructions. With instructions, con instrucciones, ¿verdad? Muy bien, yo prefiero los mapas en línea con instrucciones. ¿Ok? Excelente. Bien, miren,
Estas pequeñas cápsulas donde nos retan a hablar un poquito más son muy útiles para empezar ahí como sacar el bagaje de conocimientos que ya tenemos y ponerlos en práctica. ¿Sí? Entonces voy a procurar como que empezar a cuestionarles un poquito más. Digo, esto lo hace ya de cara al final de este primer libro, pero en el segundo libro ya son más abiertas las respuestas. Esperan más de tu participación. Entonces, quienes continúen con el siguiente nivel, muy seguramente se van a topar con más cuestionamientos directos. Pero por hoy vamos a dejar hasta aquí la lección.